¿Por qué para estas personas la modalidad 10 toma relevancia? Justamente porque ayuda a crear un historial de cotización y les permite alcanzar una pensión. ¿Sabías que existen diferentes formas de afiliación al Seguro Social? Bienvenidos al episodio 57 de Amor Financiero. Mi nombre es Jonathan Zavala. Yo soy Diana Gutiérrez. Y hoy, en este episodio, comunidad, les queremos platicar sobre una de las diferentes formas de afiliación que existe al Seguro Social, con miras o como herramienta para que tú puedas alcanzar la mejor pensión o la máxima pensión posible dentro de tu plan de vida. Entonces, bienvenida, Diana, bienvenida a este episodio. Gracias, John. Pues mira, sobre todo más que para alcanzar la máxima pensión, pues se vuelven canales para poder alcanzar inclusive la mínima. Otras metas. Porque hay personas que no tienen vigentes sus derechos, hay personas que le hace falta sumar semanas cotizadas, incluso que tiene tantos años que ya no han tenido cotización ante el IMSS, que creen que pues ya no hay forma de poder obtener una pensión. Inclusive han llegado con nosotros personas que dicen, oye Diana, ¿cómo puedo retirar? O sea, me piden asesoría para retirar los recursos de Afore. Y le digo, y cuando yo indago, le digo, ya se pensionó. Y me dicen, no, pero es que no me voy a pensionar porque hace mucho tiempo que no cotizo. Y pues sé que lo único que puedo hacer es retirar los recursos de la Afore. Digo, ok, solicito un estado de cuenta y pues los recursos son pocos porque de igual forma a lo mejor no cotizo mucho tiempo, cotizo con salarios pues viejitos, ¿no? Que actualmente pues son salarios bajos, se vuelven cada vez más bajos por la inflación, etcétera. Y pues la recaudación en su cuenta de Afore es muy poca, no supera los 50,000. Entonces imagínate, John, una persona que no se pensiona y que solo retira 50,000 pesos, ¿cuánto tiempo le durará ese dinero? Ahí pues siempre va a ser mejor obtener una pensión, aunque sea una mínima garantizada, que retirar simplemente los recursos del Afore. Porque si hacemos cuentas de una pensión mínima garantizada, llevándola a la esperanza de vida de un mexicano que pueda estar cobrando esa pensión, pues va a ser un monto muchísimo mayor a lo que haya podido retirar en su momento de la cuenta de Afore. Claro. Entonces, no solamente o no necesariamente para alcanzar la máxima pensión, sino incluso para tener derecho. Así es, para hacer un canal, para obtener nuevamente vigencia de derechos o para alcanzar las semanas faltantes. Oye, yo he escuchado en varias de las asesorías que Diana da, justamente que esto le puede ser muy relevante para todos aquellos trabajadores que trabajan, valga la redundancia, de forma independiente, como tú y como yo, como médicos, abogados, artistas, deportistas, qué sé yo. Ejidatarios, o sea, cualquier agricultor, sí. Gente o sea, de limpieza en las casas, asistentes. Sí, hay muchas. Dentistas. Hoy en día profesiones, oficios que pues no tienen seguridad social. ¿Por qué para estas personas la modalidad 10 toma relevancia? Justamente porque ayuda a crear un historial de cotización y les permite alcanzar una pensión. Por ejemplo, pues ya te comentaba, ¿no? El caso de que la persona que cotizó anteriormente, pero que se volvió independiente, inició su negocio, dejó de cotizar al IMSS y entonces, ¿de qué manera puede obtener una pensión? Pues completando las semanas cotizadas a través de la modalidad 10. Pero también están las personas que nunca han cotizado, que desde el inicio fueron trabajadores independientes y que les interesa obtener beneficios del IMSS, no solamente la pensión, sino también seguridad social para él mismo, para su familia, estar cubierto por un riesgo de trabajo o algo por el estilo. Y entonces ahí se vuelve relevante tener la modalidad 10 porque, entre otros beneficios, esto lo abarca. Oye, Dian, yo arranqué ahorita el episodio de hoy con el intro de ¿sabías que existen diferentes formas de afiliarse? Pero antes de que nos des más información de la relevancia y de todo lo que nos estás explicando, ¿qué es en sí la modalidad 10? Pues la modalidad 10 es, como lo mencionaste, una afiliación directa al IMSS. Es una incorporación voluntaria al IMSS. O sea,
Si tú eres un trabajador independiente que no tiene IMSS, pero tienes la voluntad de tenerlo, puedes ir y pagar tus cotizaciones, ir y pagar tus cuotas obrero-patronales para obtener los beneficios del mismo. Existen varios tipos de afiliaciones, como la afiliación 33, que se llama modalidad 33, que lo que estás pagando es el servicio de salud, la cobertura de salud. Existe, por ejemplo, la modalidad 40, que quizá ya varios conozcan, que la modalidad 40 lo que te da son 2 coberturas, la cobertura de invalidez y vida y la cobertura de retiro en cesantía en edad avanzada y vejez. Y una de las más completas es la modalidad 10, que la modalidad 10 te da cobertura en riesgos de trabajo, te da invalidez y vida, y de estas 2 coberturas pues se pueden desprender incapacidades. O sea, los que somos trabajadores independientes, John, no me dejarás mentir, pues si nos enfermamos o no sé, nos fracturamos una pierna y ya no podemos laborar, pues no podemos generar ingresos. Claro. ¿No? Y al tener estas 2 coberturas, ya sea riesgo de trabajo o invalidez y vida, dependiendo de cómo se suscite a lo mejor un accidente, que te caes de la escalera, si hay una fractura, pues puedes tener una incapacidad, el pago de la incapacidad y pues al menos recibir un porcentaje del salario que registras siendo trabajador independiente. O sea, finalmente es como si tú mismo eres tu patrón, bueno, no es como, ¿no? Porque literalmente tú mismo eres tu patrón, pero es como si te dieras ciertas prestaciones a través del Seguro Social. Sí, pues ¿no? te das las prestaciones de seguridad social. Lo digo en palabras muy coloquiales, ¿no? Para la comunidad. Oye, Diane, que allá afuera existe las prestaciones, vamos a llamarlas así, privadas, y esta sería por la parte social, ¿no? O sea, finalmente, si eres un trabajador independiente, puedes tener acceso por tu propio bolsillo, por supuesto, a un seguro de gastos médicos mayores. Puedes contratar también de forma privada un seguro indemnizatorio en caso de accidentes, un indemnizatorio en caso de hospitalización. O sea, existen diferentes seguros indemnizatorios que te pagan, pues, valga la redundancia, una indemnización, una lana, en caso de que suceda algún evento de esta naturaleza. Eso por la parte privada, pero evidentemente esto es por la parte social, que finalmente para el trabajador una u otra, entiendo que para efectos de la salud lo cubre, pero para efectos de las semanas cotizadas ahí ya toma otra relevancia, ¿cierto? Sí, porque lo privado no te da semanas. No te da semanas. También pues tienes la cobertura de retiro en cesantía en edad avanzada y vejez, que esta cobertura pues te permite sumar semanas justamente para el retiro, ya sea por cesantía o por vejez, te ayuda a sumar semanas. Y tú eliges el salario con el cual te quieres registrar, desde un salario mínimo hasta el salario máximo, que son 25 UMAS, tú eliges el salario. Y de acuerdo al salario que elijas, pues serán las cotizaciones que se te registren, ¿no? Hay que tener una buena estrategia para saber qué elegir. Ahorita puede ser que alguien de la comunidad, y está pasando por mi mente la pregunta de ¿cuáles son los requisitos que me va a pedir el IMSS si yo soy uno de estos trabajadores independientes y yo me identifico con este perfil? ¿Cuáles son los requisitos que me pueden pedir para afiliarme? Bueno, te van a pedir que tengas un número de seguridad social, que tengas una CUR. Si tú por primera vez te vas a inscribir al IMSS y quieres tener los servicios de salud, porque también incluye el servicio de salud, tanto para el trabajador como para sus beneficiarios legales, o estamos hablando de esposo, concubino, esposa, concubina, hijos hasta 16 años, que hasta ahí son beneficiarios legales. Hay una extensión hasta los 25 años, siempre y cuando sean estudiantes en un plantel del Sistema Educativo Nacional. O sea, si tienen a sus hijos estudiando en el extranjero, ahí ya no va a aplicar, ¿ok? Si es así, todas estas figuras que cumplan estas características van a tener el servicio de salud. También ascendentes, si tu papá o tu mamá vive contigo y tú eres quien te vas a registrar como trabajador independiente ante el IMSS, también ellos pueden tener servicio de salud. Entonces, de salud. Sí, solo el servicio de salud, ¿no? Es lo que se hace extensible hacia los beneficiarios legales. Entonces, bueno, necesitas tener número de seguridad social. Decía, si por primera vez vas a incorporarte, primero tienes que generar tu número de seguridad social, que es muy fácil, por portal digital del IMSS se puede generar.
y después hacer la inscripción. Tienes que presentar tu CURP, registrar un RFC y, muy importante, pues debes de ser trabajador independiente. Fíjate, John, que queríamos tocar este tema, vamos a compartírselos porque hay muchos mitos y de repente malos usos del tipo de afiliaciones que existe ante el IMSS. El IMSS tiene, la verdad, un abanico muy importante de oportunidades de afiliarse, pero a veces le queremos encontrar 5 pies al gato, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora se ha dado mucho en las redes este tema de, oye, a ver, si yo trabajo con un patrón, pero quiero complementar el salario y me doy de alta como trabajador independiente, sí se puede hacer, pero hay cosas que tienes que cuidar mucho, ¿ok? ¿Por qué? Porque existe un área de regularización de afiliación en el IMSS que está enlazado a la fiscalización. Si tú ya eres trabajador con un patrón y de repente dices, oye, a ver, tengo registrado un salario de 800 pesos con el patrón y yo me quiero dar de alta como trabajador independiente con 1,000 pesos porque ya estoy en las últimas cotizaciones de mi vida laboral antes de pensionarme, para que se sumen mis salarios y sean 1,800 pesos y entonces tengo una mejor pensión, debes de tener mucho cuidado porque si te estás registrando como trabajador independiente, lo ideal es que ante el SAT tengas un registro de que generas un ingreso también de forma independiente y no solamente con tu patrón. Por ejemplo, puede ser que yo esté trabajando con una empresa, pero aparte tengo una casa que rento. Debo de tener esa actividad registrada ante el SAT y que se registren estas rentas por medio de este inmueble, que cobro por medio de este inmueble, para que también se me tenga la denominación de persona física independiente, ¿sabes? O sea, que genero recursos de forma independiente, porque si no, estás haciendo mal uso, ¿ok? Porque si no realmente eres trabajador asalariado y no independiente, ya no estás cumpliendo con la primer característica. Sí, o sea, en la famosa constancia de situación fiscal debe de aparecer todas tus actividades, ¿no? Por ejemplo, yo hace algún tiempo atrás que daba clases en la universidad, saludos a mis alumnos, pues ahí de alguna manera en la universidad, bueno, no de alguna, estaba contratado por la universidad como empleado, ¿no? Profesor, empleado por parte de la universidad, y ellos pues tenían su registro patronal, el cual me hacía mis aportaciones. Pero desde entonces, de forma independiente, brindo asesorías financieras y aparte, en mi constancia de situación fiscal, aparecía mi actividad profesional independiente, ¿no? A eso te refieres, o sea que finalmente, realmente en nuestra comunidad, que nos escucha y nos ve, en su constancia aparezcan sus dos actividades. Así es correcto. Sí, sí debe ser trabajador independiente. Sí debes de generar un ingreso de forma independiente, sí o sí. No simular. No simular. Y es que hay mucha confusión porque de repente dicen, bueno, a ver, cuando esto era un piloto prueba, que fue hace no mucho, John, fue por ahí del 2020-2021, cuando inició la modalidad 10 como una prueba piloto, forzosamente había una fiscalización, o sea, tenías que presentar el pago de impuestos de los periodos en que ibas a estar registrado en el IMSS. No te los pedían al darte de alta, sino que te los pedían al finalizar para reconocerte o avalarte ese periodo. Ahora ya no. Incluso para hacer el registro del RFC es opcional. Es ideal tenerlo, pero el registro es opcional. Sin embargo, el IMSS sigue teniendo la facultad de poder hacer una revisión al periodo cotizado y puede ser que manden la revisión al área de fiscalización de las diferentes afiliaciones directas al IMSS. Entonces, hoy en día ya no es obligatorio que estés pagando el impuesto sobre tu actividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el señor que está vendiendo tacos se quiere dar de alta en el IMSS, lo puede hacer. Mientras tenga el ingreso para pagar su cuota obrero patronal, lo puede hacer. Y no le van a pedir la comprobación de sus impuestos. Solo si el IMSS ve algo fuera de lo cotidiano,
puede ser que ahí sí te solicite que compruebes de dónde vienen tus ingresos, ¿no? Y pues lo ideal sería pues que se compruebe por medio del SAT. Muy bien. Oye, cambiando un poquito de tema, ¿cuáles son las principales diferencias entre la 33, la 40 y la 10? Porque creo que también lo he visto en redes sociales, que pareciera que es lo mismo, ¿no? Que la gente lo confunde, que mucha gente dice, sí, date de alta en modalidad 40, y hemos sabido de casos, Jan, tú más que yo, en donde la gente durante mucho tiempo paga modalidad 40 y finalmente no le funcionaba, a lo mejor le funcionaba más la 10, a lo mejor lo que estaban buscando era la 33, qué sé yo, ¿no? ¿Cuáles serían como las principales diferencias y o el uso de cada una que tú sugieres? Pues las diferencias son las coberturas, como ahorita lo comentaba John hace unos minutos. Las coberturas. Las coberturas, porque la modalidad 33 es un pago anual que tú haces para obtener el servicio de salud. Y ya. Y ya, obtienes solo el servicio de salud, ¿ok? Esto sirve, por ejemplo, para alguien que, pues supongamos, no necesita las cotizaciones, pero sí le interesa mantener la cobertura de seguridad social. Por ejemplo, en algunas estrategias, sí, en algunas estrategias hay personas que están cotizando con otra modalidad, por ejemplo, la modalidad 40, que ahorita se les explico, y dicen, oye, pero no quiero perder el servicio de salud. Ok, la puede complementar con modalidad 33 y aquí se puede dar de alta entonces en 2 modalidades. Eso está interesante. Ajá. Ahora bien, existe la modalidad 40, que la modalidad 40, como lo mencionamos, te da 2 coberturas. La cobertura de RCB, o sea, retiro en cesantía de avanzada y vejez, y la cobertura de invalidez y vida. Al tener solamente esas 2 coberturas, pues estás dejando fuera prestaciones sociales, el servicio de salud, estás dejando fuera riesgos de trabajo, porque la modalidad 40... Incluso guarderías y lugares deportivos que ofrece el IMSS también. Así es, sí, que son las prestaciones sociales. Esas prestaciones sociales. Son las prestaciones sociales. Entonces, si lo que tú estás buscando no es servicio de salud, porque dices, la verdad es que ni me atiendo en el IMSS, no me interesa tenerlo, bueno, y tienes vigente el derecho para entrar a la modalidad 40, entonces esa es la que te va a funcionar si lo que te interesa es hacer una estrategia para la pensión. Esa es la que te va a funcionar. Está la modalidad 35, que la modalidad 35 es para trabajadores independientes, pero que tienen trabajadores también a su cargo. Y entonces ahí se pueden registrar de forma colectiva. ¿Vale? Te registras tú, registro a mis empleados, todos tenemos el servicio de salud, solamente que aunque vas a tener cubiertos riesgos de trabajo, el servicio de salud, RCB, o sea, retiro de cesantía de avanzada y vejez, invalidez y vida, está acotado, más bien vas a tener nada más vejez, porque en modalidad 35 te permiten pensionarte solamente hasta los 65 años, no a los 60. Está bien utilizarlo un tiempo, pero cuando vayas a hacer ya una estrategia de pensión tienes que pensar muy bien cómo lo vas a utilizar, ¿ok? Si es necesario cambiarte a otra. Y todas estas que te acabo de mencionar, John, están dentro de las mencionadas incorporaciones voluntarias al IMSS. Ok. Que están en el régimen voluntario. Y está la modalidad 10, que está dentro del régimen obligatorio. Cumple con todas las características para estar del otro lado del régimen obligatorio. ¿Por qué esto es importante, John? Porque si tú estás cotizando en la modalidad 40, no puedes de ahí brincarte a otra modalidad voluntaria, por ejemplo a la 35, no puedes. Forzosamente, para entrar a una modalidad voluntaria tienes que venir de un régimen obligatorio, ¿ok? Entonces, si tú no tienes vigencia de derechos o necesitas pasar por un régimen obligatorio para activar ciertos beneficios, entonces puedes acudir a la modalidad 10 o puedes inscribirte como persona trabajadora del hogar. Que persona trabajadora del hogar, John, tiene las mismas coberturas que modalidad 10. La única diferencia es que la persona trabajadora del hogar sí tiene un patrón, que el patrón es a quien le presta los servicios en el hogar del patrón. No es que yo soy
ama de casa, trabajo en mi hogar y entonces yo me doy de alta. No. Y trabajo para mi esposo o esposa. Sí. No, No. tienes que prestar tus servicios a un tercero, ya sea en limpieza del hogar, como nani, como jardinero, como alberquero, como electricista, como Ayudante general. cualquier actividad que se haga dentro de un hogar. Ok. Hogar. Oye, pues es que yo soy de limpieza, pero de una pequeña empresa. No, ahí no entra, porque ya al ser una empresa necesita tener otra afiliación. El régimen obligatorio. Que esté dentro del régimen obligatorio. Sí, o sea, obligatorio significa que no lo pides tú, sino que el patrón tiene la obligación de dártelo, ¿no? Ese es el régimen obligatorio. No. No. No, porque la modalidad 10 es el ingreso voluntario al régimen obligatorio. Ok. ¿Qué define al régimen obligatorio? Las coberturas que lo hace. Ok. ¿Okay? Las voluntarias carecen de alguna de las coberturas y el régimen obligatorio tiene todas las coberturas del IMSS. Ok. Entonces, esa es una de las diferencias. Ahora, que aquí a lo mejor sí valdría apuntar, para los que no saben mucho de seguros, que finalmente el Seguro Social es una aseguradora del Estado social, pero es una aseguradora. Y las aseguradoras, dentro de sus pólizas, tienen unas cositas que se llaman coberturas, ¿no? Uh-huh. Y esto es, en palabras muy coloquiales, muy sencillas, la forma en cómo va a operar la cantidad de dinero que estás contratando, ¿no? Ejemplo, si contratas $1,000,000, estoy hablando de una póliza de seguro, bueno, pues ese $1,000,000 opera en las diferentes coberturas. Así opera una póliza de seguro. Por ejemplo, la cobertura de daños. Entonces, acá el régimen obligatorio del que estamos hablando, que es el que tiene todas las coberturas, ahí opera en cada una de esas la suma que ofrezca el IMSS. Que no hay una suma como tal en el IMSS. La suma que se ofrece en el IMSS es el salario que se registra. Ok. ¿No? Ok. Entonces, por ejemplo, pues si está amarrado al salario. Sí, si hay una incapacidad, se va a cubrir esa incapacidad con un porcentaje del salario que se está registrando. Que aquí, qué bueno que lo aclaramos, porque aquí esa es la diferencia de contratarlo de forma privada, que de forma privada tú decides, ¿no? De forma privada tú decides la suma asegurada que quieras contratar en vida, en gastos médicos. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de cosas bien diferentes, John, ¿no? Parecidas, pero diferentes, ¿no? No, porque si tratamos de hacer la similitud, nos vamos a confundir. Ok. O sea, y de hecho no están peleadas. Lo ideal sería que como personas independientes, económicamente independientes, estuviéramos bien cubiertos desde varios ángulos. Este punto está interesante. Porque, por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de tener gastos médicos mayores, pues de gastos médicos mayores no me va a cubrir una consulta de médico general. No. Quizá me haga descuento con médicos especialistas, dependiendo de la póliza que tengas. Pero el servicio de seguridad social sí te va a dar consultas generales para ti y tus hijos y se vuelve muy valioso, sobre todo, John, cuando hay más de un integrante inscrito como beneficiario, porque puedo estar yo como trabajadora y poner a mis 2 hijas y a ti como beneficiarios y pues si de repente a todos nos da gripa y a los niños ustedes no me van a dejar mentir, se enferma uno y van todos de corrido, ¿no? Entonces, híjole, estar pagando consulta de cada uno, la verdad es que es desgastante, nos quita dinero de la bolsa, acabamos yendo a una farmacia de conveniencia, ¿no? A una consulta que te va a salir muy económica. Una consulta de farmacia. Pero que a lo mejor ni siquiera es médico, ¿no? Quien te está atendiendo ya ni sabemos. Oye, cállate, como el caso que estaba sonando ahorita de la doctora Marilyn Coates, ¿no? Que resultó que no era... Bueno, en fin. Entonces... vas a tu consulta, ¿no? Al Seguro Social, ahí mismo te provee la medicina y eso ya es una ayudita al bolsillo de uno, ¿no? Claro. Y eso no te lo da un seguro de gastos médicos mayores. Tendrías que complementarlo con otro seguro privado, que es un seguro de salud privado. Sí, que es el seguro de gastos médicos menores, ¿no? Para tener beneficios en consultas, en fin. Pero hay que comprar entonces un seguro de gastos médicos menores a cada uno de los integrantes. Entonces aquí con el seguro social, pues cubres con un registro, cubres a varios. Exacto. Finalmente lo que veo es una estrategia, ¿no? Como lo hemos dicho en otros episodios, dependiendo de la meta a la que quieran llegar, será el camino que tengan que tomar. Es correcto. Entonces, por ejemplo, un seguro de invalidez privado es muy valioso porque
una invalidez en el Seguro Social se paga al 30% de lo que hubiese salido una pensión por cesantía, por ejemplo. Se hace primero un cálculo de pensión y sobre eso se da el 30%, ¿ok? Entonces, es muy chiquito, o sea, la pensión por invalidez en el IMSS es muy pequeña, casi siempre. Hice el ejercicio hace un par de meses con una persona que desgraciadamente falleció su esposo era director de una empresa, tenía el salario topado y a ella, ya considerando la orfandad de un hijo, le estaban dando 8,900 pesos de pensión. Fíjate que el salario topado. Con salario topado estamos hablando de 80,000 pesos. Entonces, es muy bajito de acuerdo al estilo de vida o necesidades que puedas tener de acuerdo al salario que ya venías percibiendo. Por eso es mejor tener un seguro privado que te cubra la invalidez y entonces sí que indemnice con una buena cantidad a tu familia. Entonces son complementarios, John. Y así me podría ir con cada seguro. No, ya sé. Porque es bueno el IMSS, es bueno tenerlo, ya saben, ¿no? Por si las flies, ¿no? Por ahí dicen. Pero sobre todo para hacer una estructura de qué voy a hacer para alcanzar una pensión, que pues es el tema que nos concierne. O sea, tiene muchas coberturas, pero lo que hoy queremos que ustedes vean es que hay formas de llegar a una pensión. Si ya tienes mucho que no cotizas, si tú nos estás escuchando o viendo desde el extranjero, debes de saber que incluso la modalidad 10 es para extranjeros. O sea, hay una opción donde ponemos, o el IMSS te dice, a ver, vives en el extranjero y si colocas que sí, te va a cubrir, ¿ok? Te va a dar cotizaciones para que sigas con derechos vigentes, para que sumes cotizaciones y que incluso si tu familia sigue en México, ya sea esposa, hijos, esposo, hijos o padre y madre que vivan en México, a ellos se les queda el servicio de salud, ¿ok? Mientras tú estás trabajando en el extranjero. Entonces, hay opciones de cómo poder hacer una muy buena estrategia de pensión. Exacto, muy bien. Y para que sigas aprendiendo sobre modalidad 10 y finanzas personales, inversiones, pensiones, afore, retiro, en fin, yo te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campana para que te aparezcan las notificaciones y sobre todo y muy importante, te quiero invitar a que esta información, este episodio lo compartas con la persona que tú creas que le puede ser de mucha utilidad. A mí me vas a encontrar prácticamente en todas las redes sociales como @seguroesjohn. Sígueme. Y a mí me vas a encontrar como @seguroesdian en Instagram, seguroesdian1 en TikTok, Diana Gutiérrez en Facebook. Y síguenos en todas nuestras plataformas de Amas Tu Dinero, aquí en YouTube, en Spotify. Si te gusta este y los demás episodios, califícanos con 5 estrellitas. Y nos encuentras en Facebook y en Instagram como Amas Tu Dinero. Amas tu dinero. Oye, Dian, una última pregunta. ¿Qué pasa si dejo de pagar la modalidad 10? Bueno, ya dejamos ahí un espacio muy grande porque estábamos explicando, ¿no? Las diferencias y les mencionaba yo sobre ser trabajador independiente, estar de modalidad 10 y como trabajadora del hogar. Ya sé que se nos está acabando el tiempo, no me veas así. Nada más que... A ver, espérame. Sí, vamos a preguntarle a la comunidad. Es que podemos, cuando hablamos de pensiones o de temas así, se descoce como hilo de media. Cuando hablamos de inversiones, sí, yo me puedo seguir 40, 50 minutos. Si quieren que hagamos un episodio 2 de modalidad 10, escríbanos en los comentarios. Oigan, episodio 2 de modalidad 10, porque efectivamente procuramos que los episodios sean concretos, específicos, para que sean rápidos, ¿no? Que se lleven la información. Ya nada más de una cobertura. Otra diferencia es que como trabajador del hogar es forzosa la cobertura de Infonavit, porque eso no he mencionado. Y en modalidad 10 es opcional. Antes no se podía meter Infonavit y hoy ya es opcional que metas la cobertura de Infonavit dentro de la modalidad 10. Fíjate. ¿Okay? Entonces, tú vas, te inscribes con los requisitos, número de seguridad social, CURP, debes de dejar datos de contacto, correo electrónico, número telefónico. ¿Qué más? Pues
acudes a una subdelegación a hacer el trámite, te van a pedir identificación, tu CURP impresa, acta de nacimiento y un comprobante de domicilio. ¿Okay? Si vives en el extranjero, forzosamente se tiene que registrar un domicilio en México. De preferencia, pues a lo mejor la casa de tus papás, o si tú tienes una vivienda o tienes un inmueble más bien acá en México, pues el domicilio de ese inmueble. Si tienes familia, entonces hay que registrar el domicilio de ellos para que a ellos se les active la clínica más cercana para el servicio de salud. Y una vez que ya haces la inscripción, entonces hay que estar pagando. Hay diferentes periodos de pagar. Puedes pagar mensualmente, puedes pagar bimestralmente, puedes pagar semestralmente, puedes pagar anualmente. Más o menos, para que se den una idea, por un salario mínimo, una anualidad son más o menos 17,500 pesos. Por un salario mínimo. El registro por un salario mínimo. Esto puede variar dependiendo de la actividad que registres a la cual te dedicas como trabajador independiente, porque hay un calificador de riesgos que pueden mover este costo. Y de ahí en adelante pues tienes que estar pagando. Si decides que sea mensual, entonces cada mes vas a una ventanilla bancaria a hacer el pago. Si estás desde el extranjero, pues normalmente lo que hacen las personas a las cuales les ayudamos, porque nosotros les podemos ayudar a hacer la gestión de su alta, o paga un familiar en ventanilla o pueden pagarlo por medio de transferencia bancaria. Yo siempre prefiero que sea ventanilla, porque de repente si la transferencia es un numerito, te equivocaste y ya no te reconocen el pago, entonces es un show. Es mejor la ventanilla bancaria. Y si un mes no pagas, se va a quedar vencido ese pago. El siguiente mes vas a volver a tener la oportunidad de pagarlo. ¿Qué va a pasar con el mes vencido? Que vas a perder cobertura, ¿ok? Inmediatamente ya no van a darle servicio de salud a tu familia. Si traían algún tratamiento, pues ya no lo van a poder hacer. Ese mes se queda sin cobertura. Pagas el siguiente mes y no pasa nada. Sigues sumando semanas. Si tú te das de alta en modalidad 10 por estrategia de pensión, de igual manera, supongamos que dices, me voy a dar de alta en modalidad 10, 12, 13 o 15 meses, entonces vas a tener que eliminar ese mes que no pagaste, quítalo de tu conteo, porque ya no se sumaron esas semanas. Sin embargo, vas a seguir sumando las cotizaciones de los siguientes meses, ¿ok? A cabo de 12 o 13 meses, se va a activar la vigencia de derechos, no importa que se haya quedado un mesecito ahí sin cubrir. Bueno, no puedes recuperar ese pago, o sea, más bien ese mes. No puedes decir, oye, quiero cubrir ese mes. Es muy complicado que el IMSS te vuelva a dar ahí la línea de captura para hacer el pago, ¿ok? En modalidad 40 sí se puede, pero en modalidad 10 no ha conseguido, 2 personas que lo han tratado de hacer, no han conseguido que les cubran ese mes. Buenísimo, Dian. Yo concluyo un poco como a manera de reflexión la importancia de tomar asesoría con tiempo, ¿no? Esa sería como mi reflexión para saber, si tú quieres saber si te conviene la modalidad 33, la modalidad 10, la modalidad 40, si a lo mejor te vas por un tema privado que también puede ser alternativa. O sea, si tú quieres conocer cuál es la mejor opción para ti, yo te quiero invitar a que des clic en el enlace, en la descripción de este video aquí abajo, vas a encontrar los enlaces para tomar asesoría con Diana o con tu servidor, conmigo o con Diana, en los diferentes temas que trabajamos aquí en Amas tu Dinero. Es correcto. Yo como reflexión lo que les diría es, no piensen que todo está perdido si ya tienen mucho tiempo sin cotizar, si estás en el extranjero ya desde hace varios años. Podemos hacer algo, podemos ayudarles. No es necesario que tú estés ahí tronándote los dedos o investigando 1000 horas y hacer las cosas incluso con la incertidumbre de saber si lo estás haciendo bien o no. Permítanos ayudarte. Agendamos una asesoría y si tú deseas que llevemos la gestión de todo tu trámite, lo podemos hacer. Nos vemos la próxima semana, comunidad. Que estén muy bien. Primero tu tranquilidad. Bye, bye. Bye, bye.